La civilización azteca nace en el año de 1428. Durante este periodo se desarrolla un sistema educativo mediante clases sociales. En la infancia, los niños aprendían a realizar labores junto a sus padres, los varones a pescar y a cortar leña, y las mujeres labores del hogar como hilar y tejer. Cuando cumplían 14 o 15 años es cuando se les enviaba oficialmente a la escuela o academia, dependiendo de la clase social, género o sus talentos. Los hijos de quienes eran jueces o gobernantes recibían el cuidado de ayas o ayos, quienes daban instrucción en cuanto a buenas costumbres y modales. La educación estaba muy ligada a la religión. Existieron dos tipos de escuelas: el Teplocchicali para los estudios militares y prácticos, donde se dirigían las clases más bajas para adquirir conocimientos básicos y donde los preparaban para la guerra. La educación para las mujeres era de gran importancia, se centraban principalmente en rituales religiosos. Por otro lado, existía el Calmecac. Los estudiantes eran hijos de nobles. En estos lugares educativos se les enseñaba rigurosamente en la interpretación de libros y artes pictográficas. También se les educaba para seguir su linaje familiar y de esta manera ser ellos quienes pudieran gobernar en un futuro. En la actualidad vivimos una realidad no tan alejada del sistema educativo azteca. Podemos evidenciar en los diferentes institutos educativos una formación sectorizada mediante desigualdad de clases. Las poblaciones con menores recursos económicos en su mayoría no encuentran otra opción que presentarse a escuelas militares, o en un grupo vulnerable se da el caso de ser secuestrados por las guerrillas armadas. En estos lugares se les forma en temas relacionados con la guerra y a atender órdenes de superiores sin tener una postura crítica frente a estas acciones. Mientras por otro lado los hijos de las personas que tienen un nivel socioeconómico alto son enviados a los mejores centros educativos del país, con todos los recursos necesarios para una educación integral y de calidad. En Colombia, la ansiedad, el estrés y la depresión aumentan cada día en jóvenes entre los 15 y 23 años. ¿Por qué se produce esto? La causa principal es la presión social, puesto que muchos jóvenes viven día a día preguntándose qué van a estudiar, teniendo así que contemplar factores importantes como su futuro laboral y los ingresos que adquirirán en la profesión elegida. Esto provoca que estén inmersos en un constante estrés y los jóvenes deban decidir entre estudiar lo que les gusta y no tener una solvencia económica, o tener los recursos para subsistir al costo de dedicarse a algo que no los apasiona. Esta preocupación sobre el campo laboral está dada por las evidencias de un país en el que los egresados se chocan con un mundo laboral saturado, en los que las oportunidades son escasas y mal pagas. Para alcanzar los logros impuestos por la sociedad, como lo son una profesión, un buen trabajo, lujos o propiedades, los jóvenes se preguntan diariamente: ¿qué debería hacer yo para poder lograrlo? La respuesta refleja un panorama para nada favorecedor. En Colombia, la tasa de desempleo para el año 2019, antes de la crisis económica por COVID-19, fue del 10,5%, un porcentaje en el que se encuentran incluidos graduados profesionales, quienes al salir con expectativas de sus pregrados se cruzan con la cruda realidad colombiana del desempleo. El Foro Económico Mundial destacó que la depresión y la ansiedad son hasta 3 veces más probables para las personas con bajos ingresos, y el impacto del desempleo en la salud mental es peor en países con desigualdad generalizada de ingresos y una protección contra el desempleo débil, permitiendo así generar un análisis en el que la desigualdad social es un verdugo inminente para las clases vulnerables del país, generando no solo desempleo, sino también trastornos severos para quienes lo padecen, y con ello preocupación y estrés para quienes ven en su futuro este panorama desmotivador e infeliz. Esta presión a la que son expuestos ha generado aumento en casos de ansiedad y depresión, tras no encontrar una respuesta y estar ante un futuro incierto y desolado. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el año 2019 se registraron en la ciudad de Bogotá 414 suicidios. De estos, el 31,81% se presentó en jóvenes de 18 a 28 años. La OMS mencionó que el suicidio es un problema grave de la salud pública mundial, ya que informa que aproximadamente 800.000 personas cometen suicidio anualmente. Además añade que el suicidio fue la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, después de los accidentes de tránsito. Por ello, es de suma importancia cuestionarse la presencia del gobierno para los hijos de la patria y su responsabilidad social en
en la salud mental de los mismos. ¿Qué pasó con eso? ¿De qué me hablas, viejo? Como bien sabemos, las clases sociales son las determinantes para señalar la posición económica de una comunidad en las cuales las personas están inmersas día a día. Según Max Weber, las clases sociales para él son los grupos de estatus y partidos políticos, estratos que hacen parte de las áreas sociales y políticas de la cotidianidad. No obstante, que para determinar una clase social es de suma importancia el factor económico. Entrando en contexto, las clases sociales alteran varios factores negativos en la sociedad, y es ahí donde podemos notar o evidenciar que es una lucha de clases. Para explicarlo de una mejor forma, según Marx, se define como la lucha de intereses que las clases sociales pueden tener entre sí. Por ende, es donde se transforma la historia y los tiempos. Como bien se nombraba anteriormente, trae varios factores negativos. Uno bastante influyente es la exclusión. Hay millones de formas en las cuales se puede evidenciar la exclusión de las clases sociales. En esta ocasión se hará énfasis en la educación superior. Hablemos de las pocas oportunidades que en Colombia se tiene para acceder a ella. Existen universidades públicas, sí, pero no todos los sujetos cuentan con una educación de calidad para presentar cada uno de los exámenes de admisión que deben presentarse. Para ser francos, sabemos que quienes tienen estas posibilidades son personas de élite, quienes tienen los medios para acceder a una preparación académica de calidad. Se preguntarán, ¿y el programa de Serpilo Paga que se implementó en el gobierno de Juan Manuel Santos? La revista Semana revela el 5 de febrero de 2019, basándonos en las clases sociales, historias que revelan la realidad de este programa, en donde se evidenciaron casos de bullying, pues este programa había oportunidad a que jóvenes de escasos recursos del país accedieran a las mejores universidades privadas de Colombia, por medio de su puntaje IFEX. Una vez los jóvenes ingresaban allí, contaban con varios momentos de bullying. ¿Por qué? ¿Cómo podían mantenerse allí? ¿Cómo podían pagar libros? ¿Cómo podían mantenerse con transportes o fotocopias? ¿Qué proyecto había para quienes no tenían tantos medios poderse mantener allí? Asimismo, se conocieron casos de discriminación por parte de los demás compañeros, por temas tales como no poder ir a rumbear, no poder ir a un viaje, entre otras cosas. Estas son pequeñas anécdotas contadas en la noticia ya nombrada. Siempre estuve en el lugar equivocado. Esta es la historia de un pilo que, a pesar de tener una mente brillante, fue expulsado de su universidad y el día de hoy debe 36 millones al ICETEX. Desde el batallón de artillería de San Mateo, ubicado en la entrada de Pereira Risaralda, una voz grave pero juvenil responde al otro lado de la línea. Sí, soy desertor de Serpilo Paga. No dejando a un lado quienes no logran acceder a una universidad pública ni contar con el programa de Serpilo Paga, se hacen a préstamos con bancos o, como no, préstamos con el ICETEX, en donde en muchos casos quedan de por vida pagando su accesibilidad a una universidad privada, en donde la lucha de clases es bastante evidente. Tienen que guerrear día a día por obtener un empleo que ayude a suplir los gastos universitarios. Entrando nuevamente al tema, allí es donde evidenciamos la desigualdad social y, lo más triste aún, la falta de oportunidades que por mismas clases sociales se han construido. ¿Qué mejor se podría decir que división social? La cual afecta al crecimiento de las personas que desean seguir, pero no cuentan con medio o alguna ayuda eficaz. Llegan factores que afectan al ser humano, tales como frustración, angustia y depresión. Es allí donde será que como actores sociales pensamos en lo que se puede llegar a obtener con esta situación y cómo afecta a nuestro alrededor. Algunos de los casos más significativos es el difícil acceso a los implementos necesarios para poder estudiar de una manera agradable, ya que todos sabemos que muchas personas no tienen los recursos suficientes para el acceso a internet Wi-Fi o a un buen computador. Según Mintic, o Ministerio de Tecnologías de la Información, el 38% de las personas no usan internet y el 50% de los hogares no lo tienen. Esto se observa sobre todo en las zonas rurales del país. En el Foro de Transformación Digital, Contexto y Tendencias Globales, que organizaron la Universidad del Rosario y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina en 2019, la directora del Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Rosario, Valerie Gautier, señaló: la zona rural en su mayoría no está conectada de forma eficaz al Internet, lo que limita el aprovechamiento de las nuevas tecnologías por parte de una gran promoción de la población más vulnerable.
La llegada de la pandemia prácticamente afectó a todas las personas de una manera directa, cambiando las clases presenciales por las virtuales y con esto afectando sobre todo a la población en pobreza y a la población rural, donde si no era la falta de dispositivos electrónicos, era la falta de señal Wi-Fi lo que afectaba para poder tomar sus clases de forma agradable. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.